Buenas noches otra vez. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Pues yo también habíamos esperado por mucho tiempo esta oportunidad de que nos podamos reunir los miércoles y llegó el día y eso nos llena de gusto porque aunque no lo dejamos de hacer nunca, esta experiencia de estar juntos es distinta también, es una nueva etapa. Y lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios en las siguientes semanas es estudiar el Evangelio de Marcos. Marcos. ¿Por qué Marcos? Hay 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué Marcos? Pues vamos el día de hoy a platicar un poco acerca de eso. ¿Por qué Marcos? Y sabes, normalmente todos los documentos, todos los libros, incluso hasta las obras teatrales, etcétera, películas, tienen un prólogo. Es decir, un mensaje previo a la obra, ¿no? Un prólogo antes del discurso o a favor de lo que se va a hablar. Y una de las características del Evangelio de Marcos es que no tiene un prólogo, o al menos no está expreso, no es evidente. Por eso se llama hoy Marcos el prólogo escondido, y hoy vamos a ver si hay un prólogo o no hay un prólogo. Pero cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de la palabra evangelio, cuando estudiamos los evangelios en general, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estamos estudiando la historia de Jesús, la persona, la obra de Jesús. Pero no es solamente como un gran personaje de la historia, sino se trata de el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador de la humanidad. Y lo que hacemos a través de los evangelios es conocer a esa persona que proclamó ser el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Y yo pienso que nadie en el mundo, nadie debería omitir en su vida, cualquiera que sea su posición, su religión, su creencia, nadie debería omitir el leer la biografía de Jesús. Leemos la biografía de grandes hombres de la historia, ¿no? No deberíamos de perdernos esto. Déjame darte, como luego decimos en la casa, datos curiosos, ¿no? Del Nuevo Testamento hay aproximadamente 6,000 manuscritos. 6,000 manuscritos hay, frente a casi 1,000 manuscritos de todos los clásicos griegos antiguos. Entonces, piensa esto, porque a veces la gente dice, ay, ¿por qué estudias ese libro tan antiguo? ¿Qué tiene que ver? Y de pronto le damos más peso a obras de la literatura, y en la antigüedad, en su propio contexto, fue tan importante y es tan importante estudiar el Nuevo Testamento y los Evangelios que hay más obras, se preservan más manuscritos del Nuevo Testamento que incluso de todos los clásicos griegos. Pero déjame decirte algo que es muy interesante de los Evangelios, y es que estos manuscritos no solo son extensos y suficientes para que tú y yo tengamos certeza de lo que está frente a nosotros en la Biblia, sino que además los manuscritos son muy cercanos, inmediatos a los hechos que narran los evangelios. Lo cual habla de que los evangelios circularon, su contenido circuló, estando muchos de los testigos presenciales de los hechos y de los dichos de Jesús vivos. Así que pudieron haber cuestionado esto. Así que si lo vemos desde un punto de vista externo, literario, deberíamos de ponerle una atención especial a estos escritos, al Evangelio. ¿Sabes? Fue muy importante para los cristianos del primer siglo preservar la tradición, lo que se decía de Jesús. Fue tan importante que inmediatamente comenzaron a buscar la manera de preservar todas las historias de Jesús. Las que se contaban oralmente, las que se contaban de boca en boca, las que contaban los testigos presenciales. Ahora,
¿Por qué decir esto en una audiencia principalmente cristiana, no? Ya vamos a entrar, José Luis, éntrale ya, ¿no? ¿Por qué le das tanta vuelta, no? Pero es importante conocer esto, es importante saber estos datos. Es decir, yo estoy dándote el prólogo del prólogo escondido de Marcos. Pero, ¿sabes una cosa? Lo digo también, lo platicamos aquí, consciente de que más allá de nosotros hay una audiencia escéptica. Hay una audiencia, hay personas ajenas que no están familiarizadas con la Biblia, con el Antiguo Testamento, con Jesús. Y yo, aunque probablemente no estén aquí, a lo mejor están allá detrás de la cámara, a lo mejor por alguna casualidad escuchan esto, o tú platicas con ellas, y podamos descubrir a Jesús. No es un Jesús en un libro, no es un personaje sobresaliente de la humanidad, es alguien vigente en el mundo actual. Así que lo vamos a hacer a través del Evangelio según San Marcos. Ahora, es importante esto. Los 3 evangelios restantes, Mateo, los primeros 17 versículos son ese prólogo, son ese comienzo que permiten entender por dónde comienza esta historia de Jesús. El Evangelio de Mateo comienza con una genealogía. Luego, el Evangelio de Lucas, los primeros 4 versículos de Lucas, es una exposición de motivos clara de lo que quiere decir Lucas y de lo que ha hecho Lucas con su evangelio. Voy a leer solamente un verso, el primer verso de Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿no? Y comienza a explicar de qué se trata, cuál es la motivación, qué hay detrás del texto, detrás del evangelio. Siendo cierto que los prólogos siempre son previos o son lo primero, son antes que el texto principal, en el Evangelio de Juan encontramos al final, Juan 20, 30 y 31, no lo busques, ahí encontramos su prólogo. Ahí nos dice para qué escribió, por qué escribió, para que todos conozcan a Jesús como el Hijo de Dios y crean en Él. La pregunta es, cuando abres Marcos 1:1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Eso es una introducción, pero eso no da una explicación de ninguno de los motivos de Marcos. Y la pregunta que es muy importante hacer es, ¿por qué no hay un prólogo? ¿Qué quiere decir? ¿Se le olvidó? ¿Se perdió? ¿Se le perdió la hoja? ¿No supo qué decir? ¿No supo qué explicar? ¿Qué pasó aquí? Y lo que yo quiero que veamos el día de hoy es que esta aparente omisión tiene un propósito. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo poco a poco. Entonces, un prólogo es una explicación previa a estudiar un texto, un libro, una obra. Y también es una explicación breve que va a hablarnos de la obra, del texto en este caso, nos va a presentar al autor y nos va a tratar de explicar cuál es el mensaje, la importancia del mensaje. Y eso es lo que yo voy a intentar hacer, un prólogo el prólogo escondido de Marcos, y al final descubrir si es que sí hay ese prólogo y dónde está en esta parte del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros ir entrando al contenido, a la intención del autor. ¿Qué es un evangelio? Si fuera el prólogo, ¿qué es un evangelio? El evangelio es un género literario, una forma de expresar algo, es una narración. En los evangelios encontramos narraciones, se cuentan historias, muchas historias de encuentros con Jesús con las personas. Pero al mismo tiempo es una biografía porque nos cuenta la vida de una persona, la vida de Jesús. Así que a través de narraciones nos va construyendo una biografía para que conozcamos a la persona y a la obra de Jesús. Pero ¿sabes una cosa? El evangelio también es como un discurso.
Es una narración, es una biografía, es un discurso porque está registrando los dichos, las enseñanzas de Jesús. Porque la intención de los autores del Evangelio es que conozcamos quién es Él, quién es Jesús, qué hizo, qué hace Jesús y qué enseñó. Entonces el Evangelio es algo muy particular, muy particular. Entonces encontramos esas tres cosas: historias, descripciones de la vida de Jesús y enseñanzas de la vida de Jesús. Pero la pregunta, después de haber definido de esta manera el Evangelio como, como una obra literaria, ¿quién es Marcos? Y lo primero que llama la atención es que no sabemos nada de él. ¿Quién es el autor? Pues Marcos. No sabemos nada de él. No hay nada en el texto que nos dé pistas acerca de él. La tradición ha ligado a Marcos, el autor del Evangelio, con Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, el primo de el compañero de viaje de Pablo. Pero resulta que en el primer viaje, en la segunda parada del viaje, Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé. Y luego, cuando quiso ir con ellos en el segundo viaje, Pablo dijo no. Y se peleó Pablo y Bernabé. Y mucho tiempo después vemos que Juan Marcos, según la tradición, otra vez a quien se le atribuye la autoría de este evangelio, está ligado con Pedro. Y entonces se supone, de los padres de la iglesia, de los que siguieron a los apóstoles en el siglo II, que Marcos pudo haber recopilado mucho de lo que está en el Evangelio, de los dichos de Pedro, por haber tenido un compañerismo muy cercano con Pedro. Pero eso es la tradición. No hay una evidencia de eso. Suena muy bonito y suena lógico, pero no podemos suponer ni extender eso para acomodarlo a cosas, porque no hay. La verdad es que el Evangelio de Marcos es anónimo. Y eso es otro dato que a mí me hace, pensar muchas cosas, porque primero hay una omisión intencional del prólogo, no hay una explicación, no hay una forma expresa de cómo entrar y entender el texto en todo su conjunto, pero tampoco queda claro quién es él. Marcos puede ser cualquier persona, Marcos es cualquier discípulo. Que este evangelio sea anónimo es desafiante, porque como en el siglo I, años 50, 60, han pasado 20 o 30 años de la resurrección de nuestro Señor Jesús, pues era necesario que diera, déjame decirlo de esta manera, la cara a alguien para demostrar la veracidad, la historicidad, las evidencias de la existencia, de la persona, de las obras, de los milagros de Jesús. Así que es muy desafiante que sea un autor anónimo, que no diga quién es, aunque también es entendible, porque su vida correría peligro en esa época por la persecución. No es un apóstol, no es uno de los 12. Mateo es uno de los 12, Juan es uno de los 12, Lucas es claramente identificado en el texto del Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, porque él es el autor tanto del Evangelio de Lucas como Hechos, pero aquí no. Otra característica es la brevedad, es rápido, es muy corto, es conciso y preciso. Como ya te dije, el verso 1 es la introducción, no hay un prólogo expreso y no hay en el Evangelio de Marcos ninguna información acerca del nacimiento de Jesús. ¿Sabes? El Evangelio de Marcos es como un videoblog, como alguien que va acreditando que Jesús va camino de Galilea a Jerusalén para cumplir con la misión de morir en la cruz y resucitar. Y todo el tiempo está moviéndose, está avanzando, como si fueran una escena y una tras otra, más, así, tal. Y cuando tú lo vas leyendo,
te vas dando cuenta que Marcos tuvo acceso a fuentes primarias de información, que tuvo contacto con personas que vieron y oyeron los eventos que narra. Y todo eso ayudó a construir el evangelio que hoy conocemos como el Evangelio según San Marcos. Y estoy resaltando, y es importante platicar de esto, estas cosas que lo contrastan, pero quiero solamente decirte algo más, porque el tercer punto de un prólogo es resaltar el mensaje. Ya hablamos de qué es un evangelio, ya hablamos de Marcos como el autor y lo que nos enseña, nos hace ver, nos da pistas, hace contrastes con los otros evangelios. Y entonces podemos mirar a la misma persona, nuestro Señor Jesucristo, en 4K, en 4D, en 4 dimensiones, y mirar esta perspectiva completa del Señor para enriquecer nuestra fe. Pero hay algo más especial en el Evangelio de Marcos, y es que Marcos no solo está montado en un texto literario tipo evangelio que es único, sino que él va a utilizar los rasgos de algo que se llama la biografía al estilo clásico antiguo. A los griegos y a los romanos les gustaba recopilar historias y hacer historias, biografías de sus grandes héroes y filósofos. Un poco Marcos utiliza esa forma, ese formato, por eso es breve, es conciso. Lo importante aquí es que, a diferencia de la biografía clásica al estilo grecorromano, es que el Evangelio de Marcos va a presentar no a un superhéroe, no lo va a mistificar, sino lo va a presentar al protagonista, a Jesús en acción, moviéndose, predicando su mensaje, hablando con las personas, tocándolo. Cuando vas leyendo, de repente sientes como la respiración, el sudor, estás metido dentro, sanando personas. Camino de Galilea a Jerusalén como alguien real, vivo, no como un personaje del pasado. Y todo el Evangelio, por lo menos la mitad del Evangelio, tiene un propósito: revelar la identidad de Jesús. Y la segunda parte del Evangelio de Marcos busca desafiarnos para seguir a Jesús. Tú vas a encontrar de los capítulos 1 al 8, versículo 30, esta primera parte. Todo está acomodado en la historia para que tú te preguntes, bueno, ¿quién es este Jesús? En otras palabras, presenta a Jesús para que tú reconozcas a Jesús, creas en Jesús. Y luego, a partir del versículo 31 del capítulo 8 hasta el versículo 8 del capítulo 16, del 8:31 al 16:8, te va a desafiar para seguir a Jesús. Se trata de descubrir a Jesús. De eso se trata. Y la pregunta es, hoy, en este año, en este tiempo, José Luis, yo ya conozco el Evangelio, lo he leído muchas veces, lo he estudiado, ya lo estudiamos. ¿Por qué? Vamos a otra cosa. Esto es para los pequeños en la fe, y no es cierto. Necesitamos hoy descubrir a Jesús en el mundo en el que vivimos. Y eso es lo que nos permite, esa aproximación es la que nos permite el Evangelio de Marcos, descubrir a Jesús en el mundo en el que vivimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Descubriéndolo en el mundo en el que vivió. Pero en toda la narración, Jesús está vivo. Y Jesús está vivo. Y está acá. Y esa es la forma en la que podemos conocerle, reconocerle, creerle, amarle, rendirle, seguirle. Marcos 10:45, acompáñame ahí, Marcos 10:45, ahí está el corazón del mensaje, de lo que quiere dibujar con sus palabras, con las historias. Marcos 10:45. Dice así Marcos 10,
45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y eso es lo que explica a lo largo de todos estos 16 capítulos Marcos en su Evangelio. El Hijo del Hombre, ya estudiaremos todo esto. Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre, invocando un título del Antiguo Testamento. Vino a servir, a dar su vida para rescatar a muchos. Observa el tiempo actual, presente, actuando. Jesús en acción, dando su vida. Y no es que continúe dando su vida, pero cuando tú lo lees te das cuenta que eso hizo. Te das cuenta que el sacrificio, que la obra, que los dichos, que los milagros, que las señales que él hizo siguen siendo un llamado para descubrir a Jesús en nuestro mundo actual, en nuestra condición, en nuestras circunstancias. Ahora, he querido presentarte estos 3 elementos que todo prólogo tiene, ¿no? Hablar del Evangelio, hablar del autor y hablar de su mensaje general. ¿Y no habrá un prólogo? ¿De veras, de veritas? Bueno, vamos a pausar, vamos a leer todos del 1 al 16 y luego en media hora les hacemos preguntas a ver quién descubrió el prólogo, ¿no? Bueno, como ya te dije, Marcos construyó intencionalmente inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, es palabra de Dios. Va uniendo las historias con una intención. En estos 16 capítulos, que tú los puedes leer en tu casa en media hora, fácilmente, te vas a dar cuenta que a diferencia de otros, el personaje es Jesús, todo el tiempo es Jesús, 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 Jesús. De tal manera que cuando Marcos habla incidentalmente de algunos personajes que además apenas dibuja o describe, es porque quiere decirnos algo. Hay algo ahí. En este evangelio hay 4 narraciones donde no se menciona nada de Jesús. Por supuesto, Jesús está alrededor de todo eso. Pero esas 4 donde deliberadamente no menciona a Jesús, llaman la atención. Y de esas 4 hay 2 que están en Marcos 14. Son como en las películas de Marvel, que de repente hay unos cameos y aparece ay, se me fue el nombre de este señor. Exactamente, el autor. Y sale ahí en un puesto de tacos. Bueno, no, tacos no hay en Nueva York ni nada de eso, pero bueno, sí hay. Pero bueno, ¿me entiendes? Hace unos cameos y ahí Marcos está imprimiendo su huella personal, su firma. Y para mí eso es su explicación del texto. Marcos 14, 47 al 52. Es el momento, la historia está narrando, Marcos está narrando cómo Jesús está en Getsemaní y está siendo arrestado, previamente traicionado por Judas, está siendo arrestado. Y en Marcos, y está contando toda esa historia, y de repente Marcos 14, 47 dice: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Quién era ese? Por otros evangelios sabemos que uno de ellos era Pedro, pero había otro. ¿Quién es ese otro que menciona? ¿Por qué lo menciona? Algunos comentarios dicen que pudo haber sido Marcos, pero eso es una suposición y no podemos basar nada en suposiciones. ¿Pero por qué lo menciona? Este hecho está demostrando la cercanía y la intención de Marcos de que quede claro que él conoce los detalles, como si hubiera estado ahí, que tiene fuentes cercanas. Pero déjame decirte eso, no acaba ahí, porque algo terrible sigue. Es decir,
dentro de los seguidores de Jesús hay uno que se quiere resistir y saca el machete, ¿no? Pero eso no acaba ahí, porque en el versículo 50, Marcos 14:50 dice: entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. ¿Puedes entender eso? Después de 14 capítulos, decenas de historias, enseñanzas, encuentros, milagros, Jesús ha sido presentado, los discípulos lo reconocieron como el Mesías, han creído en él, y cuando llega el momento, ¿qué hacen? Los discípulos le dejan y huyen. ¿Cómo? Fin de la historia, ¿no? Marcos, ¿qué pasó? Ya echaste a perder la historia. Porque tú llegas ahí y dices, pero ¿cómo? Después de todo lo que has contado, ni sus propios discípulos creían en él. ¿Qué pasa ahí? Versículo 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Y eso qué, Marcos? ¿Y eso qué? Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Será Marcos este joven? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él insertó esta historia. Y aquí está el prólogo. Aquí está lo que él quiere decirnos. Aquí está una forma gráfica en la que Marcos quiere que nos acerquemos al Evangelio de Marcos. No importa si Marcos era este joven o no. No importa. Ahí está el prólogo escondido. Ahí está la huella de Marcos en el texto. ¿Qué vamos a hacer tú y yo con la información que él nos da acerca de Jesús en todo el Evangelio de Marcos? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que él nos está diciendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sacar una espada y cortar oreja, rabo y todo lo demás? O sea, ¿vas a hacer la de torero? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir huyendo? ¿O vas a seguir de lejos? Y cuando te descubran que eres cristiano, vas a huir, de tal manera que vas a dejar hasta tu túnica ahí con tal de que no te agarren. ¿Qué vas a hacer con esto? Y ese es el prólogo escondido. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con todas estas semanas que Dios nos permita ir estudiando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a huir? ¿Vamos a pelear? ¿O le vamos a seguir de lejos? Y esta historia me hace ver que todos luchamos por algo, o por alguien, ¿no? Tenemos ideas, tenemos creencias, tenemos consignas, tenemos valores, tenemos fe. Todos seguimos a algo o a alguien. Y vamos detrás de objetivos, tenemos metas, vamos detrás de nuestros sueños, buscamos el sentido a la vida y le buscamos sentido a todo lo que hacemos, queremos felicidad. Pero también todos huimos de algo o de alguien. Todos estamos corriendo de algo o de alguien. Dolor, pérdida, sufrimiento, deshonra. Todo el tiempo estamos corriendo como este joven que no tenía necesidad de correr, pero corrió. Está agitado, está escondido. Es más, completamente desnudo, fue descubierto. Y este evangelio es lo que hace con nosotros, nos va a desafiar. Y al desafiar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a pelear? ¿Vas a huir? ¿Vas a estar lejos? ¿Qué vas a hacer? Porque este evangelio nos va a descubrir, nos va a desnudar y va a desnudar nuestra verdadera condición y nuestra verdadera necesidad. Nosotros pensamos que nos llenamos de información y de conocimiento para fortalecer nuestra fe y ser más espirituales y tener más fe. Pero Marcos nos acaba de decir, vas a ser descubierto. Se va a descubrir tu verdadera condición. Al descubrir a Jesús, se descubre nuestra verdadera condición y nuestra verdadera necesidad. ¿Qué vamos a hacer con esto? No, pues mejor no vengo. Recordar,
Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Este evangelio nos descubre a Jesús y descubre nuestra necesidad. Dejemos de pelear, de dar golpes al aire, luchando por esas cosas que queremos y no podemos. Dejemos de huir, de evadir, de dejar de seguir el viento, peleando, golpeando, soñando en un mundo que corre todo el tiempo presuroso, ¿no? Y ese evangelio nos puede decir, a ver, ponle pausa, detente y descubre quién es Jesús en el mundo en el que ahora vives. Descubre a Jesús en tu mundo, en el mundo actual, y síguelo. Y síguelo. Y eso es el prólogo escondido. Y eso es lo que el propio Marcos, de una manera muy particular, nos invita a considerar lo que vamos a estar estudiando. Vamos a descubrir a Jesús en este mundo en el que vivimos. Señor, cada uno de nosotros venimos porque queremos conocerte más, porque te necesitamos. Y no venimos porque somos mejores o porque queremos ser mejores, sino venimos porque te necesitamos, Señor. Y queremos y anhelamos que tú puedas ayudarnos a descubrirte como el Salvador actual vigente de nuestra vida. Que cada uno podamos ser no solo rescatados del pecado y de la muerte, Señor, sino ahora de una vida vana, de cosas efímeras, y que podamos seguirte, Señor. Venimos a eso, Señor, a conocerte, que te reveles a nuestra vida, a reconocerte, a seguir creyendo, Señor. Porque sabemos que tú has venido para redimirnos, Señor, a rescatarnos. Señor, muchos de nosotros tenemos mucho tiempo en la fe cristiana. Otros tenemos poco tiempo. Unos tenemos dudas y otros podemos estar cansados. Pero queremos pausar para contemplarte en el texto, para contemplarte en acción y para que nos sigas redimiendo, Señor, para vivir para tus propósitos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.